Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay un grupo de vitaminas, que de hecho se denomina como tal, grupo B, que son bastante desconocidas y sin embargo tienen una importancia vital para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Vamos a ver cómo funcionan y de dónde las obtenemos. Las vitaminas del grupo B, seguro que algunas os suenan más que otras, se suelen denominar con números o con su nombre concreto, su nombre científico concreto. Las que más frecuentemente solemos escuchar hablar de ellas suelen ser la vitamina B12, que también se llama cobalamina, o la vitamina B9, que sin embargo esta la conocemos generalmente por su nombre, que sería el ácido fólico. Seguro que os suena lo del ácido fólico y la vitamina B12 porque suelen aparecer muchas veces también en las analíticas de control de salud porque sus niveles están asociados o pueden ser uno de los factores para determinar si existe, por ejemplo, una anemia y determinar qué tipo de anemia estamos sufriendo. Pero bueno, vamos a olvidarnos un poco de esas analíticas y vamos a ver por qué son tan importantes estas vitaminas del grupo B en general, que tenemos B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, es decir, es un grupo bastante amplio. Y además, a lo largo de los años, se han ido descubriendo algunas vitaminas similares, claro, se van metiendo también dentro del mismo grupo. En algunos casos, por ejemplo, la vitamina B12 es una de las vitaminas que más se suele suplementar también junto con el ácido fólico. Ácido fólico, embarazo, seguro que alguno os viene a la cabeza, vitamina B12, dietas veganas, vegetarianas, ya sabéis que de ese tema os he hablado también en numerosas ocasiones. Pero ¿qué pasa con el resto de esas vitaminas del grupo B? Que probablemente no hemos oído nunca hablar de ellas, pero que son imprescindibles para disfrutar de un buen estado de salud. Bueno, generalmente las vitaminas del grupo B, que son unas vitaminas hidrosolubles, es decir, las obtenemos muy fácilmente, porque hay otras vitaminas que son liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa, y bueno, ya tenemos ahí alimentos más concretos, ¿no?, para obtenerlas por esa necesidad de que acompañen a una parte grasa de los alimentos, incluso para su absorción. Bueno, estas vitaminas hidrosolubles tienen la ventaja de que no suelen producir toxicidad porque no se acumulan fácilmente, se eliminan, el exceso se elimina a través de la orina y por lo tanto, los niveles en sangre, siempre y cuando el aporte sea constante, variado, no suelen producir problemas. Pero, ¿qué ocurre? Que el día que tenemos un déficit de alguna de estas vitaminas, los problemas de salud suelen ser bastante importantes. Porque, en general, si englobamos todo el saco, ¿no?, del grupo de las vitaminas del grupo B, lo que se encargan es de mejorar, por un lado, nuestro metabolismo energético, es decir, el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas para tener un mejor aprovechamiento de todos esos nutrientes y además participan en la regulación de la síntesis de las células sanguíneas y del sistema nervioso. Por eso, de ahí la importancia de que siempre tengamos suficiente cantidad de todas estas vitaminas para evitar problemas bastante importantes de salud. Ahora vamos a centrarnos un poquito más en la dieta, de dónde obtenemos estas vitaminas del grupo B. Si hablamos del grupo B como tal, englobamos todas estas vitaminas, podríamos decir que las obtenemos tanto de alimentos de origen animal
como de alimentos de origen vegetal. Pero no podemos generalizar de esta manera porque existe una de las vitaminas del grupo B que no la obtenemos nunca de alimentos de origen vegetal. Por lo tanto, no deberíamos generalizar y decir que una dieta, por ejemplo, vegetariana, en la que se incluye algún alimento de origen animal, como podrían ser los huevos o podrían ser los lácteos, nos proporciona suficiente cantidad de vitaminas del grupo B. Porque, como os digo, la vitamina B12 no se obtiene más que de alimentos de origen animal. Esa es la vitamina condicionante, podríamos decir, de las dietas veganas y escasea de algún modo también en las dietas vegetarianas, por lo que siempre que se siguen estos patrones alimentarios es necesario suplementar con vitamina B12. El resto del grupo de vitaminas B podemos obtenerlas tanto de alimentos de origen animal como de origen vegetal. Por eso es bastante raro, podríamos decir, que se sufra déficits importantes de estas vitaminas. Pero, ¿qué ocurre? Que a veces no llegamos a tener un déficit, pero sí una insuficiencia, es decir, una cantidad un poquito por debajo de la óptima, y eso puede comprometer algunas funciones de nuestro organismo, es decir, puede ralentizarlas o hacer que no ocurran al ritmo o como deberían adecuadamente. Algunos síntomas de los déficits de vitaminas del grupo B en general, podríamos decir, podrían ser alteraciones, por ejemplo, en la piel o en las mucosas. Están muy vinculadas también, por ejemplo, con la integridad de la mucosa del sistema digestivo. Podríamos sufrir anemia, como hemos visto anteriormente. Podríamos tener diarreas, alteraciones en el sistema digestivo, alteraciones en el sistema nervioso, por ejemplo, aparición de neuropatías, que son pues dolores en las terminaciones nerviosas. Una dieta variada, una dieta equilibrada, basada en el patrón alimentario mediterráneo, por ejemplo, nos proporcionaría con bastante facilidad todas las vitaminas del grupo B y generalmente en cantidades suficientes. ¿Qué ocurre? Pues que a veces, a pesar de llevar un patrón alimentario adecuado, no absorbemos suficiente cantidad. Vamos ahora ya sí con esos alimentos que nos proporcionan suficiente cantidad de vitaminas del grupo B. Variadas, porque no todos contienen todas las vitaminas y algunos pueden tener mayores cantidades de unas y menores de otras. Pero en general, como recomendaciones, para mantener un buen aporte de vitaminas del grupo B, deberíamos incluir en la dieta los siguientes alimentos. En primer lugar, los cereales. Nos proporcionan mayor cantidad los cereales integrales, según las tablas. ¿Qué ocurre? Que los cereales integrales tienen una menor digestibilidad que los cereales refinados. Y aquí estaría el tema ese que os he comentado de la absorción, de la utilización por parte de nuestro cuerpo de las vitaminas que contienen los alimentos. Las tablas de composición de alimentos son muy bonitas, nos dan una idea fantástica de los nutrientes que nos proporciona cada alimento, pero lo que realmente podemos utilizar es lo que absorbe nuestro sistema digestivo, nuestro intestino. Y a veces las cantidades ya no son iguales. Porque, por ejemplo, la fibra, el contenido elevado en fibra, podría reducir la absorción de algunas vitaminas. La fibra no la digerimos, especialmente la fibra de los cereales integrales. Por lo tanto, ahí tendríamos una pequeñita limitación. Pero no pasa nada porque tenemos otros alimentos y hemos dicho que nos vamos a basar en una dieta variada y equilibrada. Si queremos una buena fuente de vitaminas del grupo B, tendríamos que incluir también las legumbres en la dieta. Nos pasaría algo parecido a los cereales integrales. Las legumbres también son muy ricas en fibra. Si nosotros nos quedásemos exclusivamente con alimentos de origen vegetal,
podríamos estar limitando la absorción, no la presencia de esas vitaminas en el grupo, del grupo B, sino la absorción o la utilización de ellas una vez que hemos digerido la comida. Por lo tanto, vamos a incluir también alimentos que nos proporcionen esas vitaminas, pero que sean de más fácil digestión. Y aquí tendríamos la importancia de la carne, los huevos, el pescado, que serían los 3 alimentos principales que nos proporcionan esas vitaminas. Por ejemplo, vamos a centrarnos en otra vitamina un poquito más desconocida, ¿no? Hemos hablado antes de la vitamina B12, el ácido fólico, sin embargo, tiene mayor presencia en alimentos de origen vegetal, pero una vitamina más o menos desconocida, excepto, bueno, pues gente que ya se ha preocupado un poquito de esos metabolismos. Bueno, la vitamina B6. La vitamina B6 participa directamente en el metabolismo energético, especialmente en el metabolismo de los hidratos de carbono. Está presente tanto en alimentos de origen vegetal como de origen animal, pero abunda más en los alimentos de origen animal. Podríamos decir, por ejemplo, la carne de pollo o la carne de cerdo serían una buena fuente de vitamina B6. ¿Qué ocurre si la eliminamos? Que estamos favoreciendo además el consumo de alimentos más ricos en hidratos de carbono. Estamos quitando alimentos que no contienen hidratos de carbono y además estamos quitando parte de esas vitaminas que necesitamos para metabolizarlos. Con lo cual podemos tener, no digo que ocurra siempre, porque depende un poquito de la dieta y de cómo vayamos absorbiendo esos nutrientes, pero en este caso, más hidratos de carbono más abundantes, menos vitamina B6 que nos ayuda a metabolizarlos, bueno, pues podríamos empezar a tener algunos problemas también en ese metabolismo de los hidratos de carbono. Las vitaminas del grupo B es un grupo, como veis, muy variado, muy complejo, con funciones reguladoras muy importantes en el metabolismo y en la síntesis, como digo, de células, células sanguíneas y células nerviosas. Así que resumiendo, una dieta en la que incluyamos cereales, legumbres, carnes, huevos, pescados, frutas y verduras, por supuesto, nos hacen falta por otras vitaminas y por otros minerales, aunque no son muy abundantes en vitaminas del grupo B. Pero si queremos favorecer estas vitaminas, podemos aprovechar también para incluir frutos secos y semillas, que ya sabéis que muchísimas veces hablamos de la importancia que tienen también estos alimentos que se consumen en pequeñitas cantidades, pero que nos proporcionan muchos beneficios para la salud. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto, que bueno, empecemos a conocer un poquito más todos esos nutrientes que son tan importantes para nuestro estado de salud y que no nos acordamos de ellos porque generalmente no producen problemas, pero cuando los producen suelen ser problemas, bueno, pues un poquito graves y difíciles de detectar, porque las analíticas no nos permiten conocer con mucha precisión la cantidad de algunos de estas vitaminas. Así que espero, como siempre, que le deis al like del vídeo y seguir viéndoos en los próximos vídeos.